Se siente como si el ruido de la vida se hubiera atenuado y el corazón late con una pregunta insistente. ¿Por qué, Señor, no actúas aun cuando todo en mí clama por tu intervención? Esa misma tensión atravesó el alma de Abraham y Sara durante décadas, cuando Dios les prometió un hijo en su vejez, y sin embargo, el paso de los años parecía contradecir la palabra divina. En los capítulos de Génesis 15 al 21 hallamos un testimonio profundo de cómo sostener la fe cuando el reloj humano marca un tiempo distinto al divino. Es en esa espera prolongada, en ese territorio incierto y árido, donde se revelan las raíces ocultas de la perseverancia activa. Abraham, entonces llamado Abram, salió de Ur de los Caldeos, siguiendo un mandato que brotaba de la voz de un Dios que se comunicaba cara a cara con él. Génesis 12:1-4. Partió con su esposa Sarai y su sobrino Lot, sin saber a dónde iba, pero confiando plenamente en aquella promesa. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Génesis 12:2. Poco después, Dios le prometió específicamente descendencia. Mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham creyó a Dios dando crédito a su palabra. Romanos 4:3. Sin embargo, pasaban los años. Sara, que inicialmente se llamaba Sarai, se encontraba estéril, sin posibilidad humana de concebir. El silencio se cernía sobre esa promesa, como una campana que repite el mismo sonido año tras año, sin variaciones. Imagina la escena. Abraham, ya anciano, con su cabello ya cano y sus rodillas quizás un poco inestables. A pesar de ello, se sienta junto a aquel árbol que recordaba el pacto, elevando una vez más su pensamiento al cielo, preguntando en su interior: ¿es posible que la promesa se detenga aquí, en esta tierra seca, donde mi carne no puede dar fruto? Y Sara, a su lado, respira con dificultad ante la idea de ser madre en su vejez, consciente de que su cuerpo había quedado atrás en energía y vitalidad. Sin embargo, Dios dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Esa palabra retumbaba como un eco en el alma de Abraham, desafiando la lógica natural. El capítulo 16 registra una decisión que revela la tensión interna. Impaciente ante la demora, Abraham acepta el consejo de Sara para brindar descendencia por medio de Agar, su sierva egipcia. Surge un hijo llamado Ismael, fruto de la intervención humana. Pero esta alternativa produce conflicto familiar y contraviene el plan original de Dios. Esa situación dolorosa nos muestra que, cuando el creyente se cansa de esperar, tiende a forzar resultados por sus propias manos, perdiendo así la pureza del propósito divino. Esa experiencia amarga fue parte de un desvío temporal que Dios permitió, no porque le complaciera, sino para moldear el carácter de Abraham y Sara. Y en ese dolor aprendieron que el reloj humano siempre corre más rápido que la perfecta sincronía de Dios. ¿Te has sentido tentado a tomar atajos similares cuando el silencio se vuelve insoportable? Tal vez has presentado tu propia Agar en forma de estrategias humanas, mientras tu corazón sabe que la promesa de Dios va más allá de lo que el hombre puede construir. Pero así como Dios puso un freno a esa obra apresurada, Génesis 17:15-21, hoy permite que recibas esa reprensión cariñosa. No te apoyes en atajos, sino en la fidelidad de mi palabra. La verdadera espera no se trata de cruzar los brazos, sino de permanecer con el yugo de la fe en la garganta, mamando la promesa divina y rechazando el impulso de crear tus propios caminos. Finalmente, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció nuevamente con una vestidura corporal. Génesis
17:1. Fue entonces que la promesa se reafirmó con un pacto solemne. Su nombre cambió de Abram, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai se cambió a Sara, princesa, porque él haría que de ella saliera un hijo legítimo. En ese momento la expectativa renació con una fuerza sobrenatural. Abraham cayó rostro en tierra riéndose, no por incredulidad únicamente, sino porque su fe comprendía que aquel Dios que llamaba Todopoderoso, el Shaddai, podía obrar en lo imposible. Y cuando menos lo esperaban, después de todo un siglo de espera, Sara concibió. Aconteció que al cabo del tiempo, a Abraham le nació un hijo de Sara, su mujer, a su tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21:2. Aquella espera se convirtió en parto milagroso, y el llanto de Isaac fue el clímax de una historia tejida con promesas divinas que nadie más podía comprender. En ese instante, las arrugas en el rostro de Sara se suavizaron ante la sonrisa de maternidad. El cansancio de Abraham dio paso a una nueva generación. Dios cumplió su palabra, pero antes vulneró toda ecuación humana para recordarle a Abraham y a Sara que su poder no está atado a calendarios mortales. ¿Qué aprendemos de sus vidas para nuestro propio camino cuando el cansancio nos aplasta? Primero, que la espera activa requiere atención en el diálogo continuo con Dios. Abraham no dejó de escuchar la palabra divina en medio de su vejez, ni Sara renunció a creer que el vientre se abriría al tiempo señalado por el Señor. Allí yace el secreto, no permanecer paralizado, sino mantener viva la conversación con el Padre. Cuando sientas agotar tus fuerzas, invierte tu cansancio en adoración y en palabras de reconocimiento, tal como aquel patriarca dio cabida a la risa y al asombro ante lo imposible. Segundo, descubrimos que la paciencia bíblica no es resignación pasiva, sino expectación expectante. Abraham colocó un altar en diversos lugares, Génesis 12:7, 13:18, como acto simbólico de adoración y de espera persistente. Cada altar representaba una decisión consciente de mover el foco del cuerpo al lugar donde Dios anunciaría la promesa. Al levantar esa piedra declaraba: «Aquí reconozco tu dominio y aquí confío en tu palabra, aunque mi carne desfallezca». De igual manera, tú puedes erigir altares simbólicos en tu corazón, minutos de silenciosa adoración, lecturas devocionales que renuevan tu esperanza y actos de servicio que demuestran que no estás inactivo, sino activo en la construcción de un entorno de fe. Tercero, Abraham y Sara nos enseñan a interpretar el tiempo divino con perspectiva celestial. Mientras el mundo contaba los años, ellos aprendieron que el cronómetro de Dios funciona en un plano diferente. A lo largo de la espera, Abraham midió cada estación con ojos de profeta, recordando que Dios suele romper las reglas del reloj humano. En Gálatas 4:28, Pablo dirá siglos después: «Nosotros, los hijos de la promesa, somos como Isaac», subrayando que la reproducción de la promesa escapa a la lógica terrenal. Así, cuando las campanas de tu corazón marquen horas de fatiga, eleva la mirada hacia ese horizonte donde Dios ya ha declarado victoria, aunque tus sentidos aún no la perciban. Más aún, esa historia nos invita a compartir el peso de nuestra espera en comunidad. Abraham no enfrentó ese desierto espiritual en soledad. En el momento de celebrar el nacimiento de Isaac, invitó a los filisteos a un banquete, Génesis 21, 27, 34, demostrando que la fe siempre se glorifica mejor cuando se vive en comunidad. Tus luchas, tus cansancios y tus preguntas no deben permanecer aislados. Compártelos con hermanos y hermanas en la fe. Cuando expresas el anhelo por la promesa y permites que otros intercedan, la carga se aligera y la fe se fortalece.
Entonces, ¿cómo traducir esa enseñanza a tu vida hoy? Aunque las fibras de tu cuerpo flaqueen y sientas que la paciencia colapsa, recuerda que la espera activa implica permanecer atado a la roca de la palabra. Lee con atención esos textos que narran a Abraham frenando sus propios proyectos humanos para simplemente esperar el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Allí yace una clave práctica. Cada vez que quieras sustituir tu fe por la acción impulsiva, detente y medita en la soberanía divina. A través de lecturas guiadas y oraciones de rendición, concédete un espacio para recalibrar tu perspectiva, consciente de que la referencia final no es el reloj, sino la promesa. Además, al igual que Abraham construyó altares físicos, crea altares espirituales en tu rutina diaria. Por ejemplo, reserva el primer minuto de cada día para confesar con tu boca el carácter de Dios y declarar: Señor, aunque hoy me sienta abatido, confío en que tu promesa se cumplirá a su tiempo perfecto. Escribe esa confesión en una nota y colócala en un lugar visible. Cuando las dudas asalten tu mente, retorna a ese altar mental y repite las palabras de Abraham: Mi esperanza está en el Dios que dio vida a lo que no existía. Romanos 4:17. Encontrarás fuerza, porque la palabra profética que reposó en el viento de la promesa se volverá tu sostén cuando el aliento humano se desvanezca. Por último, reconoce que la historia de Abraham y Sara no concluye en el nacimiento de Isaac, sino en la formación de una nación y en la revelación de un plan redentor que trasciende generaciones. De manera similar, tu historia de espera no termina con el cumplimiento puntual de tu deseo. Su impacto se extiende a toda tu descendencia espiritual. Cuando el Señor finalmente responda a tu plegaria, tu testimonio se convertirá en antorcha que iluminará el camino de otros cansados en su jornada. Piensa en Isaac como el símbolo de la promesa cumplida. Su nacimiento no solo revitalizó a Abraham y Sara, sino que encendió la chispa de una nación escogida. Así, tu aliento renovado en la fe repercutirá en tu familia, en tu iglesia y en todo aquel que escuche tu testimonio de espera activa. Hoy, al contemplar la vida de Abraham y Sara en su vejez, podremos decir: cuando el cuerpo desfallece, el alma avanza en fe. Cuando los años reprochan el milagro, la promesa divina se convierte en semilla para la eternidad. Si estás cansado de esperar, en lugar de permitir que la fatiga te arrastre hacia la resignación, permite que la historia de esos ancianos de fe te reavive. Invierte tu desánimo en alabanza, tu duda en confesión y tu queja en adoración. Al imitar la actitud de Abraham, que se reía ante la imposibilidad humana y se aferraba a la palabra inmutable de Dios, descubrirás que el cansancio se revoluciona en gracia, como trigo que se convierte en pan para alimentar el corazón. Con esto en mente, podemos avanzar al siguiente terreno de la promesa: los ecos de esperanza que resuenan en los Salmos, donde los hijos de Dios expresan su agotamiento y sin embargo son revestidos por una alegría que desafía toda lógica. Allí entenderás por qué, en medio de tu espera, un cántico de gratitud puede brotar cuando menos lo imaginas. Pero eso lo dejaremos para nuestro próximo encuentro, el testimonio de aquellos que en su lamento encontraron un reposo que renueva cada día. En medio de la noche profunda, cuando todo parecía oscurecerse, los salmistas alzaron su voz con audacia y honestidad, dejando fluir el clamor de su alma en cada estrofa. No se limitaron a susurrar plegarias tímidas, sino que abrieron las compuertas de su corazón, vertiendo toda la angustia, la incertidumbre y la esperanza en un mismo cántico. Así, cada verso del Salmo 40 se convierten en testimonio vivo de una fe que rechaza la resignación y abraza el poder transformador de la espera activa.
El poeta no oculta su abatimiento. Confiesa que estuvo hundido en un pozo de desesperación, atrapado en un lodo cenagoso, donde la fuerza humana no bastaba para liberarlo. Sin embargo, en lugar de quedarse en el lamento en silencio o en la queja estéril, decidió presentar su clamor con paciencia, sabiendo que el Dios fiel inclinaría su oído. Y fue precisamente en esa insistencia respetuosa donde nació una alabanza nueva, un cántico que rompió el molde de la amargura y se convirtió en instrumento para edificar a toda una generación de creyentes. El Salmo 27, por su parte, nos regala un contraste fascinante. El salmista comienza manifestando temor y angustia ante los enemigos que lo acechan, pero en lugar de dejarse arrastrar por la desesperación, recuerda quién es su luz y su salvación. Cada emoción intensa se conjuga con una declaración de confianza inquebrantable. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante guerra contra mí, en esto confiaré. Salmo 27:3. Esa mezcla de vulnerabilidad y certeza radica en una verdad profunda. Quienes ponen sus ojos en el Señor hallan una fortaleza que trasciende las circunstancias. El salmista no minimiza la realidad brutal de la persecución, la asume con honestidad, la lleva ante Dios y reposa en el amparo divino. Al hacerlo, inaugura un modelo de espera donde la fe no es ingenua, sino consciente de que la batalla existe, pero convencida de que Él es más grande que cualquier murmullo de derrota. La experiencia del Salmo 40 y del Salmo 27 converge en un punto esencial. La paciencia no se limita a cruzar los brazos, sino que es un acto dinámico de adoración que renueva el espíritu. Mientras el alma se desgarra en confesiones sinceras, al mismo tiempo se nutre de la promesa de que Dios escucha y actúa a su tiempo perfecto. Esa tensión entre el dolor genuino y la esperanza determinada se convierte en terreno fértil para cultivar una fe que no se deja arrastrar por la premura de los deseos humanos. A través de sus palabras, los salmistas enseñan que la verdadera victoria no se mide por la velocidad del cumplimiento, sino por la transformación interna que acontece mientras se espera. En otro pasaje, el Salmo 13 ofrece un ejemplo conmovedor de esta dualidad entre el abatimiento y la confianza. El autor confiesa: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13:1. Esa pregunta no es una mera expresión retórica, sino la voz cruda de un creyente que experimenta el silencio de Dios como una herida abierta. Sin embargo, enseguida declara: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. En ese salto de la duda a la certeza se revela la clave de la esperanza salmódica: reconocer la propia fragilidad y simultáneamente volver a las promesas que fundamentan la confianza. Así, el salmista no oculta su desesperación, pero tampoco se queda atrapado en ella. Entrega el dolor a Dios, mira más allá de la circunstancia y recupera la expectativa de salvación como quien se aferra a un ancla firme en medio del oleaje. Por su parte, el Salmo 62 describe el reposo del espíritu al depositar la carga en las manos del Todopoderoso. Solo en Dios reposa mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Salmo 62, 1-2. La imagen de descansar en una roca estable contrasta con la inestabilidad emocional que a menudo produce la espera prolongada. Cuando el corazón se siente inconstante, las emociones lo arrastran hacia un vaivén de dudas, como hojas al viento. Pero al fijar la mirada en Dios, el creyente encuentra un fundamento sólido que no se mueve,
aun cuando el cuerpo se canse y las fuerzas se reduzcan. Esa roca es la revelación de un Dios cuyo carácter inmutable sostiene al Hijo que anhela respuestas sin importar el tiempo transcurrido. A lo largo de estos salmos, percibimos que el lamento puede convertirse en vehículo de adoración, el abatimiento en combustible para la confianza y la incertidumbre en impulso para profundizar en el conocimiento de la fidelidad divina. Cada verso se fragua en la tensión propia de la espera. El salmista reconoce su propia debilidad, pero al mismo tiempo alza la mirada hacia aquel que hace maravillas. Esa actitud define la diferencia entre quien aguanta la espera con resignación y quien la vive con esperanza activa. El primero se rinde al desaliento, el segundo, sin negar la tristeza, permite que la certeza de Dios reconstruya su corazón desde el interior. En el Salmo 42 y 43, unidos en la tradición como un solo cántico, el poeta comparte el anhelo profundo de su alma por Dios. Como cierva brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Esa metáfora de la cierva sedienta sugiere una búsqueda intensa, casi desesperada. El deseo de encontrar a Dios como quien ansía un manantial que sacie la sequedad más profunda. Sin embargo, no se rinde ante la circunstancia. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42:5. Allí reside un principio vital. La espera no invalida el deseo, sino que lo fortalece. No recuerda al creyente que ha sido abandonado, sino que lo impulsa a recordarle a Dios su promesa. Adoptar la voz de la sierva indignada y al mismo tiempo renovar la determinación de alabar revela la madurez espiritual que se forja cuando el corazón reconoce al Dios que nunca falla. En una temporada de sequía emocional o de aparente silencio divino, los salmos invitan a desafiar el ciclo de la desesperanza. Promueven la práctica de llevar el lamento a la presencia de Dios, porque en ese acto de honestidad brota un encuentro liberador. Es cierto que clamar, ¿dónde estás, Señor?, puede doler, pues la incógnita hiere como una flecha, pero exponer esa herida ante aquel que cura revela la disposición a sanar desde la raíz. La petición no es un signo de falta de fe, sino de una fe que sabe que solo Él puede satisfacer el anhelo más profundo. Es importante notar que en estos salmos, la alabanza no espera al momento en que se resuelva la lucha. Antes de recibir la respuesta plena, el salmista ya declara: voy a ofrecer sacrificios de alabanza, invocaré el nombre del Señor. Salmo 116:17. Esa proclamación anticipada desdibuja la línea entre el antes y el después. Al alabar, de antemano, el creyente se pliega a la soberanía divina, reconociendo que aunque el milagro aún no sea visible, Él ya obra detrás de escena. Ese acto de fe constituye el secreto de la espera activa. No se fía únicamente de lo visible, sino de la palabra creadora que sostiene el universo. Al recorrer este pasaje salmódico, comprendemos que la paciencia no se reduce a permanecer en calma, sino a la capacidad de adorar a Dios mientras se está en medio de la batalla interna. Esa adoración, expresada a través de canciones sinceras y confesiones valientes, produce en el creyente un cambio de perspectiva. Ya no se ve un vacío angustiante, sino un espacio de encuentro donde la gloria de Dios se revela en formas sutiles. Un pensamiento de consuelo, un versículo que resuena con fuerza renovadora, un susurro de paz que desborda la lógica humana. Los salmos también muestran que la comunidad de fe juega un papel decisivo en la espera. Cuando el poeta dice: gran paz tienen los que aman tu ley, nada los hace tropezar.
Salmo 119, 165. No se refiere únicamente a actuar en solitario, sino a encontrar en la palabra un fundamento compartido con otros creyentes. Esa ley, punto de encuentro de corazones, se convierte en antorcha que alumbrar a la multitud fatigada. Compartir cánticos y testimonios en comunidad fortalece la fe, pues al escuchar el relato del hermano que también sufrió el silencio, reconocemos la validez de nuestra propia lucha y adquirimos ánimo para continuar. Otro aspecto relevante es la dimensión profética que adquieren estos salmos. Al leerlos con detenimiento, descubrimos que anticipan la obra de Cristo, cuya vida y ministerio reinterpretan el sufrimiento y la espera. Cuando el salmista clama, porque para ti el día de la aflicción vendrá como aguas turbulentas, Salmo 69, 1. Pocos imaginaban que esas aguas turbulentas apuntaban al Getsemaní, donde Jesús sintió el peso del abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En ese momento, el Hijo encarna plenamente la experiencia del creyente, la espera angustiosa, el clamor que nace de lo más hondo y la esperanza que se aferra a la promesa de redención. Así, al meditar en los salmos, no solo encontramos consuelo personal, sino una conexión directa con la vida del Mesías, que transfigura nuestro dolor en victoria eterna. En este viaje por los salmos, hemos podido entretejer el lamento y la adoración como dos caras de una misma moneda. Cada versículo nos recuerda que la espera activa implica exponer la fragilidad del alma, al tiempo que se proclama la grandeza de Dios. La carta a los Hebreos dirá tiempo después: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Enlazando directamente las enseñanzas de los salmos con la invitación a perseverar en la fe. Esa paciencia no es resignación pasiva, sino un empuje constante para conocer más a Dios y experimentar su presencia en cada latido del corazón. Ahora, al integrar esas lecciones en nuestra vida cotidiana, descubrimos recursos prácticos que transforman la espera. Por ejemplo, al experimentar una noche de insomnio llena de preguntas sin respuesta, podemos imitar al salmista y colocar un versículo cercano a nuestro lecho, recitándolo en voz baja antes de dormir. En tu ley he puesto mi gozo. No olvidaré tus palabras. Salmo 119:16. Esa declaración, como semilla sembrada en el suelo oscuro, germinará al amanecer, trayendo claridad y consuelo. En momentos de ansiedad, en lugar de sumergirnos en pensamientos cíclicos, podemos entonar un salmo breve, como el Salmo 62, permitiendo que las palabras reconfiguren nuestro ánimo. Solo en Dios reposa mi alma. La práctica diaria de la alabanza, en medio de la espera activa, nutre una nueva identidad, la del creyente, que ya no se define por la lentitud del cumplimiento, sino por la confianza en aquel que sostiene el universo. Esa identidad se manifiesta cuando elegimos celebrar antes de recibir, cuando decidimos alabar en lugar de lamentar eternamente, y cuando reconocemos que la espera es el escenario donde Dios escribe las páginas más memorables de nuestra historia espiritual. Un aspecto final que los salmos señalan es la dimensión de la gratitud anticipada. No se trata de negar la realidad presente, sino de prepararse para agradecer de antemano el cumplimiento de la promesa. Esa gratitud funciona como catalizador. Al expresar agradecimiento antes de ver el resultado, generamos una atmósfera espiritual que facilita el obrar de Dios. Como escribe Pablo en su carta a los Romanos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:8. Esa exhortación resuena con la práctica salmódica.
pues cada vez que el poeta alaba antes de recibir, confiesa que la obra de Dios ya está en marcha, aunque el ojo humano no lo perciba todavía. Así concluye este flujo reflexivo sobre los ecos de esperanza en los Salmos. Hemos caminado por el valle de la queja, hemos sentido el peso de la ansiedad y al final hemos encontrado un río de alabanza que renueva el corazón. Esa generación de creyentes, cuyas voces quedaron plasmadas en los escritos sagrados, nos enseñan que la espera activa se vive con las manos levantadas y el rostro vuelto hacia aquel que actúa a su debido tiempo. Ahora, con este aprendizaje arraigado en el alma, podemos transitar el siguiente sendero, el de la prueba real de David, recorriendo desde las cuevas del huerto de Engadi hasta el trono que lo coronó rey, y descubriendo cómo su paciencia se convirtió en victoria bajo el cuidado de Dios. En los páramos del antiguo Israel, un joven pastor llamado David fue ungido en secreto como el futuro rey, mientras aún cuidaba las ovejas de su padre. Sin embargo, la promesa de Dios no se cumplió de inmediato en su favor. Más bien, lo condujo a una carrera de persecución implacable, pues el rey Saúl, movido por los celos y el temor, lo persiguió como bestia acosada. En esos días de huida, la vida de David se convirtió en un torbellino de incertidumbre. Cada paso podía ser su último y cada sombra un posible enemigo. ¿Cómo se sostiene el corazón cuando la promesa de un trono parece tan distante y cada amanecer trae nuevos peligros? Es en ese crisol de prueba, cuando parece que Dios ha olvidado al elegido, donde florece la paciencia transformada en adoración y donde descubrimos cómo camina la fe en medio del acecho. David huyó de su propia corte, refugiándose primero en la ciudad de Nob, donde el sacerdote Abiatar le entregó el pan consagrado y el arma de Goliat. Desde allí descendió al desierto de Adulam y más tarde a la región montañosa de Engadi, un terreno rocoso, seco y agreste, espejado de cuevas sombrías y cañones angostos, donde las manadas de cabras salvajes hallaban cobijo. Imagen tétrica, un siervo de Dios, ungido para reinar, obligado a sumergirse en cavernas mientras su enemigo buscaba su vida. Sin embargo, en medio de esa aparente desolación surgió una chispa de hondura espiritual. David no hizo de su situación motivo de amargura infinita. Por el contrario, permitió que cada gota de miedo y cada suspiro de angustia avivaran en su corazón la certeza de que, aunque estuviera en la cueva más oscura, el Señor seguía siendo su luz y su salvación. En 1 Samuel 24 encontramos uno de los momentos clave de esta narrativa. David y sus hombres descubren a Saúl durmiendo en una cueva de Engadi. El campamento enemigo está a pocos metros. La espada del rey yace clavada en la tierra, ligera a los ojos de cualquier guerrero. Habría sido fácil esgrimir aquel instrumento sanguinario y terminar con la persecución para siempre, liberando su mente de la espada que pendía sobre su cabeza. Sin embargo, David elige otro camino. Se acerca, sigiloso, corta un pedazo del borde de la vestidura de Saúl y luego se aleja sin hacer ruido. Después, desde la distancia, le grita: ¡Oh rey! ¡Oh rey!, y muestra el jirón de tela como evidencia de que pudo haber atentado contra su vida, pero no lo hizo. Esa decisión surge de una convicción inquebrantable. La promesa de Dios no se gesta por la violencia del hombre, sino por la fidelidad divina. Al dejar la vida de Saúl en manos de Dios, David estaba, en realidad, dejando sus propios temores a los pies del Señor, reconociendo que solo Él determina el momento y la forma en que las promesas se cumplen. La acción de David no fue ingenua. Sabía que el peligro no había desaparecido. Podía haber escogido cortar de raíz el peligro más inmediato, pero entendía que la paciencia,
Lo que llamamos espera activa consiste en respetar los tiempos de Dios, incluso en medio de la persecución. En lugar de ceñir la espada, ceñó su fe, convencido de que la gloria de su reinado no se alcanzaría por medio de atajos humanos. Esa fidelidad silenciosa, ese acto de misericordia hacia Saúl, terminó ablandando el corazón del rey. Por un instante, Saúl vio reflejada la justicia de Dios en la conducta de aquel pastor perseguido. Aunque la persecución no cesara del todo, la atmósfera se impregnó de asombro. El siervo ungido respondía al mal con gracia, mostrando que la verdadera corona que lo aguardaba era, primero, una corona de humildad y obediencia. Pero la historia de David no concluye en aquella cueva. La promesa de un trono se consolida en el episodio narrado en 2 Samuel 7, cuando, habiendo ya conquistado Jerusalén y afianzado su liderazgo, se siente arraigado en la seguridad de su rey. Un constante guerrero que emerge de la adversidad victorioso, sosteniendo en sus manos el cetro que le correspondía por derecho divino. Sin embargo, antes de esa entronización definitiva, David pasó largos años de persecución por montañas sin caminos, praderas solitarias y comarcas inhóspitas. Cada paso lo acercaba a un abismo interior. La pregunta insistente de su corazón era: ¿dónde estás, Señor, cuando mis enemigos me buscan? Pero cada instante de espera, aunque atravesado por el eco de las flechas y el rugido de los jabalíes en la noche, era también un forjador de carácter. Aquellos años de huida templaron en David una paciencia que no se quebraría ni siquiera ante las traiciones más cercanas. Entre sus amigos más íntimos, muchos clamaban por venganza: «Matémoslo antes de que él nos mate a nosotros». 1 Samuel 22:22. Pero el corazón de David se mantuvo firme y rechazó toda revancha. En Psaltis, poeta de Israel, hallamos sus salmos compuestos en medio del desierto, donde expone al Señor su amargura, su cansancio y su clamor, pero simultáneamente confiesa: «Tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Salmo 3:3. Esa promesa interna, que el vislumbre de una corona no debe convertirse en el fin último, sino en la manifestación de la fidelidad de aquel que ungió, se convierte en su sostén. Cada noche, mientras el viento frío lo obligaba a encoger, su cuerpo fatigado, David contemplaba el cielo estrellado y recordaba la anuencia divina: «De tu linaje levantaré un trono perpetuo». 2 Samuel 7:16. En medio del temor, grabó en su mente esa palabra, como el peregrino marca el sendero con piedras blancas para no extraviarse. Quizá nunca te hayas visto obligado a huir con soldados armados tras tus espaldas, sin un lugar donde descansar, sin un refugio al que regresar. Sin embargo, es posible que hoy te sientas así, perseguido por circunstancias que no dependen de ti, como el desempleo que te acecha, la enfermedad que avanza sin piedad o el juicio humano que exige tu destrucción. En esos momentos es fácil sucumbir al deseo de resolverlo todo aquí y ahora, por tus propios medios, negando la promesa que yace dormida en el corazón de Dios. Pero, al igual que David, puedes aprender que la paciencia consciente, esa espera activa que implica adorar a Dios en medio de la huida, tiene un valor incalculable. Transforma tu ansiedad en adoración y tu temor en una certeza que ningún conflicto externo puede arrebatar. Cuando David finalmente vio coronar su título real, no fue un hombre orgulloso ni arrogante. Recordaba cada instante de temor, cada noche en que el frío lo estremecía y la sed lo obligaba a beber agua de manantiales rústicos. En 2 Samuel 7, al recibir la profecía de Natán sobre el pacto perpetuo, su respuesta fue un himno de gratitud y humildad. «¿Quién soy yo, Señor Dios,
¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? 2 Samuel 7:18. Esa pregunta brota directamente del desierto. Un hombre que conoció el filo de la espada, la traición de sus propios súbditos y la orfandad del abrazo de un hogar, y aún así reconocía que el trono no era mérito suyo, sino gracia divina. Esa conciencia de pequeñez, acompañada por la magnitud de la promesa, es la actitud que te sustenta cuando el cansancio te hunde en el suelo. Admitir tus limitaciones humanas y al mismo tiempo proclamar que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier dificultad. Otro aspecto a resaltar en la prueba de David es cómo afrontó la traición interna. Su propio hijo Absalón se levantó contra él, desatando un golpe palaciego que obligó a David a huir nuevamente, no solo de enemigos externos, sino de la traición más cercana, la de un vástago que él había amado. En 2 Samuel 15 sentimos el eco de ese dolor. El padre que marcha de Jerusalén con su rostro velado, llorando por la rebelión de su hijo. A pesar de todo, David no cae en la desesperación total. En su corazón anida la certeza de que Dios mantiene el control. En palabras poéticas confiesa: el Señor ha sido mi amparo. Como dijisteis a mi alma, huye como ave a tu montaña. Salmo 11:1. En esa súplica late el reconocimiento de que, aun cuando las tinieblas familiares lo rodeaban, la mano de Dios lo sostenía. Esa misma fe es la que puede sostenerte cuando todas las promesas parecen romperse a tu alrededor, cuando la persona que más amas te da la espalda, cuando la traición surge de donde menos la esperas. En esas circunstancias, tu respuesta no debe ser la desesperación, sino volver a los cimientos eternos. El Señor es mi refugio, mi fortaleza, mi libertador. Salmo 18:2. La prueba de David nos enseña que la espera no se limita a soportar el tiempo, sino a permanecer reverente ante la soberanía de Dios, aun cuando quisiéramos tomar el control con nuestras manos temblorosas. El rey que venció a Goliat con una honda se negó a usar la espada para defenderse de Saúl, y el mismo hombre que lloró por Absalón se levantó para restaurar el trono con humildad y compasión. Esa transformación interna solo ocurre cuando, en medio de la persecución, decidimos guardar silencio ante Dios, en lugar de alzar la voz para exigir explicaciones. Guarda tus reproches en una ofrenda de alabanza. Refugia tu frustración en la certeza de que Él jamás te abandonará. Deja que el viento del desierto arrastre tus miedos y que el canto del salmista se convierta en tu ancla. Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Hoy tal vez estés huyendo de una circunstancia que te aplasta, un diagnóstico incierto, un proyecto frustrado, la soledad que golpea con sus días sin consuelo. No permitas que el desaliento anide en tu boca y se convierta en lamento estéril. En lugar de ello, alaba mientras caminas por la cueva oscura, confiando en que Dios te observa desde la cima de la montaña. Cada roca que roza tus pies puede convertirse en un recordatorio de que Él ya designó tu destino, aunque tus ojos aún no lo vean. Recuerda que la prueba no es un obstáculo definitivo, sino el horno que pule tu carácter hasta convertirlo en un tesoro puro, digno de ser colocado en la corona que Él ha preparado para ti. Por último, si hay algo más profundo en la prueba de David, es cómo él interpretó su propia historia como parte de un plan redentor mayor. La promesa de que de su linaje vendría el Mesías. Cada batalla, cada grito en la cueva, cada lágrima derramada por Absalón señala al Salvador que años después cargaría la luz de su pueblo. De manera similar, tu espera no existe en un vacío.
tu testimonio de fe, tu perseverancia ante el cansancio, son hilos tejidos en el gran tapiz de la redención que Dios está llevando a cabo en tu generación. Cuando finalmente recibas la corona prometida, sea una bendición tangible o un nuevo entendimiento espiritual, tu historia de paciencia y fidelidad será un canto que resonará en los corazones de otros, mostrándoles que, aunque las tinieblas parezcan interminables, la luz de Dios se alza en el amanecer de su promesa. Así concluye este bloque dedicado a la prueba de David, un hombre que, huido y perseguido, nunca dejó de ver el trono preparado para él. Su vida nos exhorta a no apresurar la acción humana ni a traicionar la palabra divina. Antes bien, nos impulsa a alabar en la cueva más oscura, a mantener viva la fe cuando todo parece perdido y a reconocer que la paciencia activa es la clave para que las promesas de Dios florezcan a su debido tiempo. En el siguiente y último bloque cerraremos este estudio alentándote a abrazar tu propia carrera de fe, ofreciendo un llamado a la acción que encienda en tu pecho el fuego de la esperanza. Continúa. Has caminado con nosotros por un camino profundo y revelador, desde el clamor en el silencio de Dios, pasando por la paciencia ferviente de Abraham y Sara, el eco consolador de los salmos y la prueba intensa de David, hasta descubrir que cada paso de tu espera activa está tejido en el impresionante tapiz de la fidelidad divina. Llegas ahora al final de este estudio, un sendero que no termina aquí, sino que abre paso a tu propia carrera de fe. Te has mostrado fiel en contemplar cómo la promesa se forja en medio del desierto, y por eso mereces un reconocimiento especial. Pocos llegan hasta aquí, y tu corazón, que ha resistido el peso del cansancio, se alza victorioso. Felicito tu perseverancia y tu disposición de acompañarnos en este viaje espiritual. Hoy, al concluir, quiero que te sientas como un sembrador que, tras regar la semilla de la esperanza, observa con gozo cómo brota un retoño en el alma, seguro de que mañana florecerá en fruto de victoria. Antes de avanzar, invito a que escribas en este video la frase «Soy heredero de la promesa viva». Al hacerlo, declaras públicamente tu compromiso de permanecer firme en la fe, aun cuando tu cansancio parezca desbordarte. Esa frase no es un mero conjunto de palabras, sino una proclamación que fortalece tu identidad espiritual. Reconocerás que eres parte de una herencia divina, no simplemente un receptor de bendiciones temporales, sino un heredero de la promesa viva que trasciende generaciones. Al escribirla, te conviertes en uno de los elegidos, cuya voz sostiene la narración de redención que Dios está trenzando en tu vida y en la de todos los que te rodean. Sentirás, al mismo tiempo, la mirada amorosa del Padre Celeste, quien celebra tu reconocimiento y se deleita en tu sinceridad. Quizá te preguntes, ¿por qué debería compartir esta frase o suscribirme al canal? ¿Cómo eso influye en mi vida espiritual o en la de otros? Imagina que cada alma necesitada de consuelo es como una lámpara consumida por el viento, a punto de apagarse. Cuando tú alzas tu voz con un comentario, es como si soplaras suave pero decidido para avivar nuevamente la llama a esa lámpara. Ese pequeño gesto, un «soy heredero de la promesa viva», se convierte en vitamina espiritual para quienes lo leen en el muro, para quienes sienten la sed de palabra y no saben cómo expresar su anhelo. Además, al suscribirte, participas, junto a nosotros, en la edificación de esta comunidad de fe. Cada suscriptor es como un ladrillo colocado en la muralla de responsabilidad y amor mutuo. Cuando estamos suscritos, YouTube entiende que este mensaje posee un valor que debe llegar a más corazones. Así, otros que aún no conocen este espacio de esperanza pueden encontrar refugio en el contenido.
Compartir este video con amigos, familia o grupos de oración es extender tu mano para tocar la vida de quienes hoy quizás se sienten solos en su espera. Tal vez un hermano que vive al otro lado del mundo, o esa vecina que no tiene una iglesia cercana, o un compañero de trabajo que lucha en silencio. Cuando das clic en compartir, estás moviendo las fichas del tablero espiritual. Permites que el mensaje llegue a quien más lo necesita. Multiplicas la semilla de fe y siembras esperanza en tierras áridas. No subestimes el poder de tu testimonio. Cada vez que compartes, el Espíritu Santo obra a través de tu simple gesto, preparando el terreno para un milagro que tú desconoces, pero que Él ya ha orquestado en lo oculto. Si hay algo que esta jornada te ha enseñado, es que la fe florece mejor cuando se cultiva en comunidad. Quizá durante los primeros bloques sentiste tentación de aislar tu dolor, de pensar que la lucha era solo tuya. Sin embargo, al analizar las vidas de Abraham, David y los salmistas, descubrimos que ellos enfrentaron la espera junto a otros. Sara oró junto a Abraham. Los salmistas elevaron sus canciones sabiendo que en el templo resonarían con muchos, y David contó con el apoyo de sus hombres en las cuevas. De igual modo, hoy es vital que no camines tú solo. Si estás cansado de esperar, busca hermanos que anhelen lo mismo. Comparte con ellos tus inquietudes y tus plegarias. Únete a grupos de estudio o a un círculo de oración, porque la carga compartida se aligera y la esperanza colectiva se convierte en un viento poderoso que avanza sin cesar. Te animo a que formen una cadena de oración. Contacten a 2 o 3 hermanos y con la frase que escribiste, «Soy heredero de la promesa viva». Oren juntos cada semana, recordando que, en unidad de espíritu, el Señor derrama bendición con mayor abundancia. A medida que avanzas en tu vida cotidiana, quiero que pienses en este estudio no como un recorrido aislado, sino como el prólogo de tu propio libro de testimonio. Cada bloque que hemos cubierto es un capítulo en el que te has identificado. La promesa diferida de Abraham y Sara, tu lamento convertido en canto como los salmos, la tentación de tomar atajos como la de David al ver a Saúl, y los susurros proféticos de Isaías que aún hoy nos hablan. Pero ahora eres el protagonista, el autor de lo que vendrá. Deja que cada enseñanza se convierta en un faro que guíe tu pluma. Escribe en tu mente, y si lo deseas, en tu diario, ¿cómo aplicarás estas lecciones cada día? Por ejemplo, la próxima vez que sientas el peso del cansancio, recuerda la actitud de David en la cueva. No uses la fuerza humana, sino deja esa espada simbólica a los pies de Dios. O cuando la desesperanza te visite, entona un salmo, aunque tu voz tiemble. Esa melodía será tu espada contra la sombra. Ahora, antes de cerrar tus ojos y descansar esta noche, quiero que medites en un ejercicio de gratitud anticipada. Cierra los párpados y en lo profundo de tu corazón di, «Gracias, Señor, porque ya veo la semilla brotar. Gracias porque tu promesa no tardará. Gracias porque mi corazón ya goza con la victoria anunciada». No importa que, al abrir los ojos, aún existan razones para el cansancio. La gratitud anticipada actúa como un imán que atrae la realidad prometida hacia tu presente. Esa práctica te conecta directamente con el corazón de Dios, quien no ve el cumplimiento como algo aislado en el futuro, sino como algo vivo en tu ahora. Permite que esas palabras de gratitud se instalen en tu espíritu y que a partir de ahora, cada vez que tu mente quiera enfocarse en la demora, tu corazón recite de nuevo, «Soy heredero de la promesa viva». Antes de terminar, te pido que dejes el dispositivo a un lado por unos instantes y, si lo deseas, pongas una música instrumental suave, tal vez un coro de arpas o un salmo entonado en guitarra, y cierres los ojos.
Permite que el silencio interior emerja un par de minutos. En ese espacio de quietud, siente cómo cada preocupación, cada pregunta sin responder, se disuelve en la presencia de Dios. No pienses en qué vendrá mañana ni en cómo se resolverán tus angustias. Simplemente quédate en la paz que emana de reconocer que su amor te rodea como un manto cálido. En esos segundos, que pueden parecer breves, tu alma se empapa de serenidad y tu mente asimila profundamente la sensación de estar en casa con tu Padre Celestial. Ese silencio es un acto de adoración que trasciende palabras, y justo en ese espacio se fraguan las revelaciones que transforman el dolor en alegría. Este video concluye, pero tu carrera de fe continúa. Te animo a que recorras otros materiales en este canal. Encontrarás estudios sobre promesas de sanidad, mensajes que desvelan la riqueza de la gracia de Cristo y reflexiones que alimentan tu espíritu día tras día. No dejes que tu sed se apague. Permítele al Espíritu Santo arrancar cada raíz de desesperanza y plantar en su lugar un manantial de esperanza. Navega por las listas de reproducción, busca el tema que resuene con tu situación actual y permite que cada enseñanza te impulse a crecer más en intimidad con Dios. Al hacerlo, recuerda que cada video es como una puerta abierta y tú decides entrar con un corazón dispuesto a recibir la verdad revelada. Antes de despedirme, quiero hacerte una última petición. Cuando recibas esa promesa que hoy has aprendido a esperar con paciencia activa, sea un milagro tangible, una paz inexplicable o una comprensión más profunda, no guardes ese testimonio en lo secreto de tu corazón. Hazlo público. Comparte tus experiencias en esta comunidad, en grupos de amigos o en redes sociales, utilizando la frase que hoy proclamaste: soy heredero de la promesa viva. Con esa declaración, inicias un eco de esperanza que puede llegar a lugares donde tu voz no llega físicamente. Permite que tu testimonio se convierta en antorcha para aquellos que aún no creen que vale la pena esperar, para aquellos que están al borde de renunciar. Cuando compartes cómo Dios actuó en ti, ofreces la chispa que enciende la llama en la vida de otro cansado de esperar. Hoy concluyes este ciclo de enseñanza, pero eres consciente de que tu historia apenas comienza realmente. La promesa de Dios no se limita a un momento histórico, sino que está viva y vigente en este instante. Cuando enfrentes mañanas en que tu ánimo flaquee, recuerda, la promesa te precede. Tú eres herencia viva y su fidelidad te rodea como un ejército celestial. Cada aprendizaje de Abraham, cada salmo que cantaste en tu mente, cada decisión de David en la cueva y cada palabra profética de Isaías formarán parte de tu columna vertebral espiritual. Lleva contigo la certeza de que tu espera no es en vano, sino el espacio donde Dios labra su gloria en tu carácter. Gracias por permitir que estas palabras encuentren un hogar en tu corazón. Gracias por perseverar hasta aquí. Ahora levántate con confianza, porque la promesa te ha hecho suyo y eres llamado a caminar en victoria. No dejes que el cansancio te detenga. Más bien, deja que el eco de este estudio te impulse en cada paso, recordándote que, aunque tu vista no alcance el cumplimiento, tu fe ya lo ve y tu gratitud lo adorna con perfume de adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te envío una bendición de renovación. Que tu corazón sea fortalecido, que tu mirada se fije en los cielos y que tu vida sea un himno vivo de alabanza, proclamando a todo aquel que cruce tu camino: soy heredero de la promesa viva. Ahora, en este momento sagrado, te invito a unos segundos más de silencio, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda y se asiente en las fibras más íntimas de tu ser. No pauses el video aún,
Permanece en recogimiento hasta que sientas que el hálito de vida de Dios te inunda completamente.